Bien. Entonces, hoy, como lo indicaba ayer, quisiera hablar de un trabajo reciente sobre la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de las casas. Y hay tres razones por este trabajo. La primera es que este texto de 1552 es un caso a la vez paradigmático y extremo de la circulación de un texto entre lenguas, traducciones, entre lugares, entre tiempos y horizontes de uso o de expectativa del texto. Lo vamos a seguir desde 1552 hasta los años 20 del siglo XIX, durante las guerras de independencia de las colonias de la América Española. En segundo lugar, es porque, un poco por casualidad, en la bibliografía sobre las casas se encuentran dos autores que han escrito en las instituciones en las cuales me encuentro hoy en día, evidentemente en el Collège de France, Marcel Bataillon, que ha dejado toda su biblioteca y también manuscritos en el colegio. Es posible de trabajar sobre las casas leyendo los libros leídos por Bataillon. Y en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Henry Charles Lee, el gran historiador de la Inquisición, que ha dejado también a la library de la universidad sus colecciones. Los etudes sur Bartolomé de las Casas de Bataillon se quedan como un libro absolutamente esencial. Y la tercera razón es que en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, hay una colección de las casas extraordinaria porque un coleccionista de la ciudad, Robert Deckert, había dejado a la biblioteca sus libros y estaba obsesionado por las casas y había comprado todas las primeras, y no solamente las primeras, ediciones del texto de las casas en varias lenguas. Faltan solamente la primera traducción al holandés y reediciones también, tanto en alemán como en holandés. Había visto algunas de ellas en la segunda colección, tal vez más importante, de ediciones de las casas, que se encuentra en la John Carter Brown Library, en la Universidad de Brown, en Providence. Entonces, este tipo de trabajo fue posible porque había inmediatamente disponibles todas las traducciones en sus primeras y siguientes ediciones. Alors, he pensado que se podía dividir este estudio bibliográfico en un cierto sentido para entrar en la interpretación, el uso del texto en 7 partes que corresponden más o menos a las 7 vidas como los gatos del texto de las casas. Empezando con Sevilla, 1552, es evidentemente la vida más bien conocida del texto de las casas, porque es el momento en que publica 8 o 9, depende de cómo se considera el contenido de la brevísima relación, tratados que son publicados en Sevilla en este año. Y inmediatamente la portada de la
de la primera edición que podemos ver aquí y puede circular después. Si quiere lo podemos circular y si necesito le voy a pedir. Esta portada, he olvidado de hacer fotocopias, es muy interesante porque presenta un contraste entre, por un lado, una presencia monárquica muy fuerte, porque lo que se encuentra es el escudo de Carlos V, las letras de su moto, PVOU, plus ultra, que era un moto caballeresco que había utilizado Carlos V desde 1516, pero que con el descubrimiento y la conquista de América se transformó en una indicación de la soberanía del emperador sobre el mundo plus ultra, es decir, el mundo más allá de las columnas de Hércules, en este caso. Alors, por un lado, un texto que parece con un peso oficial muy fuerte, y al mismo tiempo falta en la portada y en el libro mismo, lo que normalmente se debe encontrar en un libro del siglo de oro, es decir, un permiso o privilegio, y es decir, las aprobaciones de los censores. Y aquí hay un problema nunca totalmente resuelto porque no hay nada de lo que normalmente debe acompañar un libro publicado con una licencia en el siglo de oro. Una primera hipótesis era que porque era un texto breve, pero no funciona esto porque en este momento la política de la publicación en Sevilla está gobernada, regida por la pragmática de julio de 1502, que decía que se necesitaba una licencia para todas las obras, cito, los dichos libros y obras de cualquier calidad que sean, pequeña o grande, en latín o en romance. Entonces, es no porque el libro era más un panfleto que un libro, necesitaba, sin embargo, la licencia. Si no la presenta, es tal vez porque las casas querían evitar los mecanismos normales de la censura en Sevilla, que la misma pragmática de 1502 había atribuido al obispo de la ciudad. Había en Toledo, Sevilla, Granada, Burgos, Salamanca y Sevilla la delegación de la censura a los obispos. Y tal vez una manera de evitar esta censura, recordando las casas sobre la portada, que es obispo Don Fray Bartolomé de las Casas, inclusive si aún si en este momento no está más obispo porque había renunciado a su obispado de Chiapas que había recibido en 1543, en 1550. Es una primera razón. La segunda sería tal vez una licencia tácita del príncipe Felipe, el futuro Felipe II, que ya había recibido favorablemente las casas cuando había vuelto desde las Indias en 1547 y que se había mostrado favorable a algunas de las propuestas de reforma que las casas le habían comunicado. En el título, como se ve, brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo Don Fray Bartolomé de las Casas, debemos pensar que cada palabra es importante. Relación. Relación normalmente es un texto investido de una cierta autoridad porque está basada sobre el testimonio, la observación directa de los hechos que son narrados o relatados. Entonces, relación se vincula con esta idea de un testimonio de un testigo que ha visto los acontecimientos que está narrando. Brevísima como la idea que la brevitas va a dar a leer al príncipe un sumario, un epítome de una historia interminable, infinita de crueldades que son también pecados mortales.
Colegida es también interesante porque significa que la ontología, la colección de varios relatos, de varios documentos, que podría parecer como paradójico para una relación que debe estar basada sobre el testimonio personal, pero como lo indicaba el verbo colegir, por ejemplo, en el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias en 1611, en esta perspectiva no hay diferencia entre las cosas vistas y las cosas leídas. Tienen el mismo peso de autoridad. Es un punto fundamental porque en la ontología de lugares comunes también se encuentran a la vez lo que fue observado, lo que fue oído y lo que fue visto. No hay la misma separación que después entre el testimonio directo y el testimonio indirecto a través de la lectura. Colegir en este sentido, como decía el diccionario de Covarrubias, es hacer un epítome de varias cosas oídas, vistas u leídas. La credibilidad del texto está también dado desde la portada con la mención del obispo don Fray Bartolomé de Las Casas y también con algo más discutible que, como ves, usted puede ver sobre la portada, su pertenencia a la familia de los Casaus, que era una familia de Sevilla, una familia noble de Sevilla, y no hay una certidumbre que Las Casas pertenecía a esta familia de los Casaus, pero mencionar una familia aristocrática era reforzar la credibilidad del texto en un tiempo en que la credibilidad de un texto que es atestado por un aristócrata tiene más peso que otras formas de autentificación. La historia de la ciencia lo ha mostrado, la idea de la... Porque el testimonio aristocrático no está vinculado con un interés particular, parece con más objetivo, más verdadero que los otros. Y de ahí, en el campo de la ciencia, la multiplicación de las certificaciones aristocráticas de los experimentos o de descubrimientos. Entonces había una doble credibilidad, la credibilidad en relación con la condición eclesiástica de obispo, inclusive se había resignado de Las Casas, y también esta dimensión de una relación, de una pertenencia en una familia aristocrática. No hay la dimensión del impresor sobre la portada, pero en el colofón se indica que el libro fue impreso en Sevilla, en casa de Sebastián Trujillo. Este texto publicado, impreso en 1552, fue escrito por Las Casas 10 años antes, después de unas de sus vueltas en España en 1540, para convencer al emperador que debía reformar las leyes que regían el mundo colonial desde 1513, las leyes de Burgos, y que habían organizado la colonización en la América española a partir de la institución de la encomienda. Y como ustedes saben, cada encomendero recibía un territorio y un grupo de indios que debían trabajar para él sobre la condición que él, el encomendero, los cristianizara. Y para Las Casas era la institución que había creado la destrucción de las Indias, destrucción también con un sentido fuerte cerca del latín destruere, que es desolación y más despoblación. Otro tema fundamental en un momento en que la fuerza, la potencia, la riqueza de un Estado se mide
con su población. Y la despoblación de las Indias era una manera para las casas de indicar que este proceso de la colonización se hacía a las expensas del soberano, a las expensas del emperador. Y para él la encomienda no estaba fundada sobre un derecho legítimo de propiedad, no aseguraba la instrucción cristiana de los indios y quebraba los vínculos de las comunidades o de las familias de los indios cuyos miembros se encontraban separados por los repartimientos que distribuían los indios entre los encomenderos. Y finalmente, para las casas, destruían también las encomiendas, los indios mismos, reducido a un estatuto de esclavitud y destruido por el trabajo forzado y las crueldades de los conquistadores. Y las casas, en los comienzos del texto, cifraba a 15 millones el número de las víctimas de las crueldades y tiranías españolas. Cito esta parte. Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 40 años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de 12 cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños, y en verdad creo, sin pensar engañarme, que son más de 15 cuentos, es decir, no solamente 12 millones, sino también 15 millones de almas. Y siempre en el texto las casas utilizan, o casi siempre, la palabra cristiano, para mostrar que estos cristianos no lo son. Y algunas veces cuando se lee traducciones recientes en inglés, por ejemplo, han puesto españoles, algunas veces europeos, que ya es una forma, evidentemente, de traición de lo que quería hacer las casas, porque se puede casi imaginar las comillas para estos cristianos. Son cristianos de verdad, pero son cristianos que traicionan la misión de evangelización, que era la condición para recibir las encomiendas. Alors, como lo había mostrado en un texto magnífico Alain Millau, un hispanista francés que falleció muy joven, en 1542, el texto de las casas, momento de los comienzos de su redacción y no de su publicación 10 años después. Este texto en 1542 se ubica en una doble crisis de la colonización española. Una crisis de conciencia frente a las atrocidades de los conquistadores y que privan a sus víctimas de la salvación prometida por la verdadera fe. Y, consecuentemente, los que privan a los indios de su salvación van a recibir un castigo eterno, un eterno castigo por parte de Dios. La segunda crisis es una crisis de la legitimidad de la soberanía española sobre el Nuevo Mundo. Como saben, esta soberanía se fundaba sobre la transmisión a los reyes de España y de Portugal de la potestad universal que el Papa había recibido de Cristo, y esta transmisión era el objeto de las controversias en España, porque los teólogos de Salamanca oponían la filosofía tomista del derecho natural, que reconocía la soberanía de los príncipes indios, indígenas, a esta teoría de la transmisión de la potestad, y en la perspectiva de Vitoria o de los teólogos de Salamanca, la soberanía de los príncipes españoles o portugueses se debían ligar con los títulos justos que la legitimaban. Si no, era un abuso, era una violación del derecho natural que fundaba la
potestad de los príncipes indígenas. En las casas, estos temas, la crisis de conciencia y la crisis de legitimidad, adquieren un sentido profético y un sentido apocalíptico, porque la destrucción, como escribe, de los indios por los tributos excesivos, por el trabajo forzado, por los masacres y los suplicios infligidos por los españoles a los indios han profundamente ofendido a Dios. Y la ira de Dios hace, en primer lugar, que es un tema que aparece en varios momentos del texto, los cristianos, los colonizadores, mueren a menudo de la misma manera que sus propias víctimas, quemados o ahogados. Pero más, la venganza del Dios irritado puede ser más terrible aún. Es decir, que la destrucción de las Indias anuncia la destrucción próxima de España misma. El tema profético del castigo de un reino cruel y tiránico, que era un tema tradicional de los medios milenaristas o inclusive de los moriscos, era en el texto de las casas estrechamente vinculado con la estigmatización de los horrores de la conquista y en este sentido disponible para los adversarios del rey de España. Y es la razón que da por la escritura del tratado, de la brevísima relación. Esta idea que hay una amenaza terrible sobre España y que la destrucción de las Indias es solamente el primer episodio de la destrucción del imperio y de España misma. Cito es un poco largo, pero es el momento en que Las Casas explica por qué ha escrito este tratado. Fue inducido yo, fray Bartolomé de las Casas o Casaus, fraile de Santo Domingo, que por la misericordia de Dios ando en esta corte de España, procurando echar el infierno de las Indias, y que aquellas infinitas muchedumbres de ánimas redimidas por la sangre de Jesucristo no perezcan sin remedio para siempre, sino que conozcan a su Criador y se salven. Y por compasión que de mi patria, que es Castilla, no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fe y honra cometidos y en los prójimos. Por algunas personas notables, celosas de la honra de Dios y compasivas de las aflicciones y calamidades ajenas, que residen en esta corte, aunque yo no la tenía esta relación en propuesta y no lo había puesto por obra por mis continuas ocupaciones, acábela en Valencia a 8 de diciembre de 1542 años, cuando tienen la fuerza y están en su colmo actualmente todas las violencias, opresiones, tiranías, matanzas, robos, destrucciones, estragos, despoblaciones, angustias y calamidades susdichas en todas las partes donde hay cristianos de las Indias, puesto que en unas partes son más fieras y abominables que en otras. Esa es la perspectiva profética y apocalíptica que es la razón de la escritura de la brevísima relación. La edición de 1552, 10 años después de la escritura, se abre con un argumento del presente epítome. Epítome se refiere a brevísima relación. Y es como en muchos textos de los 16, 17, hay un pequeño relato de la
producción y de la publicación del texto. Y explica Las Casas que, en primer lugar, era por su parte relaciones orales en la corte de las destrucciones perpetradas en la India y que causaban en los oyentes lo que llama como éxtasis y suspensión de ánimos. Si se sigue las definiciones de Covarrubias, se ve que se podría pensar éxtasis como estupor, que deja al individuo fuera de sí mismo y que puede conducir de la maravilla al espanto, y suspensión de ánimos como una captura del espíritu del oyente que le deja estupefacto. Y a partir de estos relatos orales, algunos de los miembros de la corte han pedido a Las Casas, por lo menos en su relato, no sé si corresponde necesariamente al proceder de la escritura, de escribir estos relatos, lo que hizo para, como lo dice, como una advertencia para el rey de las abominaciones cometidas y de las amenazas del Dios irritado en relación con España. Y de este manuscrito, acabado en 1542, en diciembre, hay una copia en el convento de los dominicos de Valencia. Es una copia con dos manos y tal vez por gente del lugar, porque hay formas que se pueden vincular con la lengua valenciana de Valencia. En 1542, Las Casas parecía haber vencido o logrado su objetivo, porque las leyes nuevas de Indias que fueron publicadas en Barcelona en noviembre y en Madrid en 1543, en un cierto sentido respondía a los pedidos de Las Casas. Por un lado, las leyes nuevas prohibían la servidumbre, la esclavitud, liberando los que habían puesto en esta condición de esclavitud desde la prohibición para la reina Isabel en los comienzos del siglo XVI. Y hemos discutido este tema con Gastón, la tensión que puede existir entre esclavitud y servidumbre, o vasallaje, como utilizar algunas veces Las Casas. En teoría hay una diferencia, la posibilidad de vender los esclavos, mientras que la servidumbre sería más la obligación de quedar en el territorio. De hecho, Las Casas utiliza a menudo esclavitud, esclavos, a pesar tal vez de esta distinción entre dos condiciones. La primera, esclavitud, en la cual el individuo es como una cosa, una mercancía, y la otra donde su libertad está coaccionada, pero él mismo o ella misma no son objeto de una transacción comercial. Por otro lado, lo más importante para Las Casas, las leyes nuevas de 1542 empezaba una supresión del sistema de la encomienda, porque inmediatamente destruían las encomiendas que habían sido dadas a los hospitales, los conventos, las cofradías, y los indios que dependían de estas encomiendas se encontraban ahora como directos sujetos del rey. Y por otro lado, las leyes nuevas prohibían cualquier atribución de nuevos indios en encomienda, inclusive a través de la herencia. Es decir, que las encomiendas se extinguían y desaparecían, como las de las instituciones. No había una transmisión hereditaria de las encomiendas que evidentemente anunciaba su progresiva desaparición. 10 años después, 1552, cuando hace imprimir los 8 tratados, Las Casas es un hombre decepcionado en relación
con esta esperanza de 1542, 10 años antes, cuando las leyes nuevas, de una cierta manera, habían transformado en una legislación algunas de sus propuestas. ¿Por qué está decepcionado? En primer lugar, porque su proyecto de una conquista evangélica, de una colonización pacífica, misionaria, solamente con campesinos y frailes, tal como había empezado en Guatemala en 1537, en la tierra de guerra que se había convertido en la tierra de la vera paz, había fracasado. La idea era de prohibir la entrada de cualquier conquistador en este territorio que debía estar colonizado solamente por los frailes y por los campesinos españoles traídos aquí. Segundo lugar, su instalación como obispo de Chiapas en 1544 había creado una serie de conflictos con las autoridades locales y con los habitantes. Es la razón por la cual había vuelto en España en 1547 y finalmente había resignado de su cargo episcopal en 1550. La rebelión de los colonizadores contra las leyes nuevas había conducido al rey a la abrogación en octubre de 1545 del elemento más fundamental para las casas, es decir, la extinción de las encomiendas cuando su titulario desaparecía. Y finalmente se había reestablecido la transmisión hereditaria de las encomiendas. Y la controversia que cada uno conoce con Sepúlveda en Valladolid en 1550 se había quedado sin conclusión. Entonces, una decepción en 1552 por varias razones. Y al mismo tiempo, la doble fidelidad al proyecto de convencer otra vez el soberano para que corrija las exacciones que destruían el reino y su potencia con la despoblación de sus territorios, y en segundo lugar una fidelidad a este proyecto de una colonización pacífica, misionaria, a pesar de las dificultades. La primera idea, convencer al soberano y convencerlo a partir de la amenaza divina que está sobre España, inclusive su rey. Explicar por qué, en primer lugar, fue impreso el texto en el argumento del presente epítome. Se justifica después de los relatos orales, después de la escritura del texto, el manuscrito, la impresión, y parecióle cosa conveniente ponerla en molde porque Su Alteza la leyese con más facilidad. Por su curioso argumento, la letra de molde, como usted sabe, es la letra tipográfica, la impresión tipográfica, pero imprimir de manera que el príncipe pueda leer más fácilmente el texto. Lo presenta de esta manera porque se vincula con la idea que, cito, se cometen tan horribles e espantables y nefarias obras cuales nunca se hicieron ni en las Indias ni en el mundo, no solo en los indios, los cuales ya todos o casi todos los tienen muertos, y aquellas tierras de ellos despobladas, pero en sí mismos, unos a otros, habla de los conquistadores, con justo juicio de Dios, que pues no ha habido justicia de rey que los castigue, viniese del cielo, permitiendo que unos fuesen de otros verdugos. Era en 1546 que había redactado esta frase, es decir, que el juicio de Dios ha empezado con las guerras intestinas
entre los colonizadores, los conquistadores, particularmente en Perú, y que anuncia lo que va a acontecer en España. Ahora, para esta estrategia de intentar otra vez de convencer al príncipe, Las Casas hizo imprimir en 1552 4 tratados que justificaban el principato universal, de la señoría universal de los reyes de Castilla y León sobre los indios, pero bajo la condición que ellos reconocen la legitimidad de los reyes o príncipes naturales de las Indias, que puede desaparecer solamente si estos príncipes se oponen a la cristianización, a la propagación de la fe cristiana, o si se comportan como tiranos. Esta argumentación se encuentra en 4, y particularmente 2 de estos tratados. El que se llama Aquí se contienen 30 proposiciones muy jurídicas. Mayormente se asigna el verdadero y fortísimo fundamento en que se asienta y estriba el título y señorío supremo y universal que los reyes de Castilla y León tienen en el orbe de las que llamamos occidentales Indias, por el cual son constituidos universales señores y emperadores en ellas sobre muchos reyes. Y también el tratado comprobatorio del imperio y principado universal que los reyes de Castilla y León tienen sobre los indios. Son los tratados que justifican esta señoría universal, pero bajo la condición de reconocer, un poco como el emperador lo hace con los soberanos en el occidente, una otra forma previa de legitimidad de la soberanía, la de los príncipes o reyes indígenas. La segunda fidelidad le condujo en 1552 a defender un proyecto de colonización misionaria, y 21 frailes dominicos estaban en Sevilla para embarcarse para el Chiapas. Y es para ellos que había impreso otros tratados, Las Casas. En primer lugar, evidentemente, la brevísima relación que puede servir para los 2 objetivos. Por un lado, se dirige al príncipe y al emperador, por otro lado, va a dar como su breviario, si puedo decir, a los frailes dominicos que van a salir para Chiapas. Y en esta edición, la primera de la brevísima relación, se encuentra un otro texto que se llama Lo que sigue es un pedazo de una carta y relación que escribió cierto hombre de los mismos que andaban en estas estaciones, refiriendo las obras que hacía y consentía a ser el capitán por la tierra que andaba. Y es la razón por la cual se habla algunas veces de 9 tratados o de 8 tratados. Yo prefiero 8 tratados porque este texto está con una serie de signatura, que es la indicación para cada cuaderno de un libro, continua en la edición de 1552. Claramente, este texto, este pedazo de una carta, pertenece al epítome que ha escrito Las Casas, epítome que puede ser baseada sobre su propia experiencia como testigo y también, como lo decía con la palabra colegir, sobre la experiencia de otros que son también o fueron también testigos. Pero los frailes deben tener con ellos también un fragmento, el sumario de la controversia con Sepúlveda y los textos que pueden apoyar, soportar su denuncia del régimen de la encomienda y de la esclavitud. Por ejemplo, en
el texto que se llama Entre los remedios que don Fray Bartolomé de las Casas refirió por mandado del emperador rey nuestro Señor, hay el 8º remedio, que es donde se asignan 20 razones por las cuales prueba no deberse dar los indios a los españoles en encomienda, ni en feudo, ni en vasallaje, ni de otra manera alguna, si su majestad, como desea, quiere librarlos de la tiranía y perdición que padecen como de la boca de los dragones y que totalmente los consuman y maten y quede vacío todo aquel orbe de sus tan infinitos naturales habitadores como estaba y lo vimos poblado, porque cuando llegó a los comienzos del siglo, Las Casas fue el testigo de esta despoblación. Y se ve que el argumento de la despoblación, que es el equivalente de la destrucción, es absolutamente esencial, porque no solamente es un argumento cristiano de las almas perdidas y que no pueden salvarse porque no fueron instruidas en la verdadera fe, sino que es un argumento político, porque con esta despoblación, lo que se debilita es el poder mismo del rey cristiano, del emperador. Y los frailes dominicos deben llevar con ellos también los textos de Las Casas en relación con la confesión. Aquí se contienen unos avisos y reglas para los confesores que oyeran confesiones de los españoles que son o han sido encargo a los indios de las Indias del mar Océano. Y en este textos se decían que los confesores debían exigir de los que querían confesarse no solamente una forma de restitución de lo que fue robado a los indios, sino también un arrepentimiento de sus acciones. Entonces es una serie de 8 tratados que tienen dos tipos de destinatarios: la corte, el príncipe, el emperador, los letrados de España y los misioneros que se embarcan para las Indias. Lo interesante es ver que en general estos tratados fueron encuadernados juntos, como si era una obra de Las Casas dividida en 8 capítulos. Es muy raro de encontrar en las bibliotecas hoy en día los tratados separados. Son en general encuadernados juntos, y hay 2 de colecciones en la Universidad de Pensilvania, y en una hay como una paginación manuscrita del poseedor de los tratados, que lo ha constituido como una sola obra en un cierto sentido. Aquí es el punto de partida con Sevilla 1552. La segunda vida, espero llegar hasta la séptima, la segunda vida es la vida de las 3 primeras traducciones del texto, que se ubican dentro de un contexto completamente diferente, de 1542-1552 de España, y que es el contexto de la rebelión de las provincias protestantes de los Países Bajos españoles y el contexto de los conflictos entre España e Inglaterra y la amenaza de la invasión española de la isla. Primera traducción en holandés en 1578. Hay 2 ediciones con un título un poco diferente. La segunda claramente de Bruselas, la primera probablemente de Amberes, y el segundo título, no hablo holandés, pero es Spiegel der Spanische Tyrannie in West-Indien. Spiegel, the mirror, el espejo, que va a estar utilizado en muchas de las traducciones. La primera era una traducción más literal
de la otra edición, Sehr kurzweilig, Wande destructiva, Dinden, la breve relación de la destrucción de las Indias. 1578. 1579, la traducción en francés por Jacques de Migrod, un protestante flamenco, y que está publicado en Amberes. Título, lo tiene una de las fotocopias, Tyrannie et cruauté des Espagnols perpétrée est-Inde occidentale qu'on dit le Nouveau Monde, brièvement décrite en langue castillane par l'évêque don frère Barthélemy de las Casas ou Casaus, espagnol de l'ordre de Saint-Dominique, fidèlement traduite. Y se ve aquí que hay en esta traducción, en este momento, que en España la reacción contra las casas es muy fuerte y ha comenzado casi a partir de los años 1560 y finalmente todo lo que habían establecido las leyes nuevas de 42 era destruido poco a poco. En relación con esto, el texto traducido por Migrod tenía una fuerte actualidad en el contexto de la rebelión de las provincias protestantes de los Países Bajos. Y en la página de la portada se encuentra lo que debe hacer el texto, servir de ejemplo y advertencia para las 17 provincias de los Países Bajos, es decir, también las provincias católicas que no se han juntado a la rebelión de las provincias del norte. Y en esta perspectiva, la estrategia de la traducción de Migrod es mostrar que la destrucción de los indios y de las indias, que para las casas prefiguraba la destrucción de España misma, en este caso prefigura la posible destrucción de los Países Bajos. Si los Países Bajos no adquieren la conciencia de la crueldad y tiranía de su enemigo y si no se juntan en una lucha unificada contra el maestro español. Y de ahí la transformación del título, porque se ve que no más brevísima relación de la destrucción de las Indias. El título, Tyrannie et cruauté des Espagnols. Y las palabras importan, porque crueldades se opone tanto a la ley cristiana del amor para el próximo como a la ley natural que exige la búsqueda del bien común. Tiranía es aún más importante y es una palabra muy frecuente en el texto original de las Casas, porque tiranía pertenece al léxico político del siglo XVI y define un poder que ejerce una soberanía arbitraria, ilegítima, sobre los súbditos, particularmente porque practica una disposición arbitraria de sus bienes confiscados y de sus cuerpos matados. Y la encarnación de esta tiranía despótica opuesta a las monarquías del oeste era evidentemente el Imperio otomano. Y las tiranías en este contexto son esta libre disposición del cuerpo de los cuerpos indios para el trabajo forzado, para los suplicios, para el martirio, para la muerte, que los conquistadores ejercían de una manera cruel, en el sentido de opuesto a la ley cristiana y a la ley natural, y ilegítima, porque no pertenecía esta forma de soberanía
al padrón de la soberanía definida según los criterios de las monarquías occidentales. Entonces, se ve que la idea de advertencia se liga con esto y la idea de ejemplo por servir d'exemple et d'avertissement, ejemplo casi en el sentido de los ejemplos, de los sermones de la Iglesia, y que a partir de una historia particular, los masacres de los indios, podía concluir a una verdad más universal, la amenaza terrible que el soberano español impone a toda Europa, empezando con las provincias de los Países Bajos. Hay una discusión muy interesante en el texto de Migrod sobre dos cuestiones, dos preguntas, que no aparecen en el texto español. ¿Por qué Dios está infligiendo tantos martirios a los buenos y no solamente a los malvados y a los malos? Y en segundo lugar, sí, es la justicia de Dios que se ejerce. Podemos considerar como culpable los españoles, que serían solamente el instrumento de esta voluntad de Dios. Ahora hay una discusión que utiliza ejemplos bíblicos o argumentos teológicos para mostrar, en primer lugar, para responder a la primera pregunta que citó: los juicios de Dios son abismos que los hombres no tienen la posibilidad o la potencia de descifrar, porque no solamente los ángeles pueden penetrar estas voluntades de Dios. En este caso, su legitimidad inclusive incomprensible, debe estar reconocida. A la segunda pregunta responde que no es una razón suficiente para considerar que los españoles son instrumentos inocentes de las voluntades de Dios, porque sí, los buenos no lo son tal vez tanto como lo piensan. Los malos son realmente malos y son finalmente los que están castigados. Se ve que hay como una articulación entre la sola fide protestante, la confianza absoluta en la voluntad indescifrable de Dios, y por otro lado la necesidad de los mandamientos del amor del próximo, que va de par con esta sola fide. Y se dicen reformados, pero como dice Migrod, muchos de ellos no son reformés que de bouche, son reformados en las palabras, pero no en las acciones y en las prácticas. Entonces, la advertencia se dirige tanto a las provincias que no se han juntado a la rebelión, como a las provincias que han entrado en la rebelión, pero que no son suficientemente puras, sin vicios o reformadas, y sería tal vez la razón de esta amenaza de Dios también sobre ellos mismos. La estrategia política detrás del discurso profético es esta idea de una reforma de las creencias y de las vidas, y al mismo tiempo una unión de todas las provincias. La traducción de Migrod es importante porque fue muchas veces utilizada para otras traducciones en otras lenguas, según la práctica del tiempo, que es de traducir las traducciones más que el original en muchos casos. Y en segundo lugar, porque había constituido como un compendio de las obras de las Casas. Hay la traducción de la brevísima relación, pero había añadido a este texto Migrod lo que sigue es un pedazo de una carta, y también extractos del octavo remedio,
también el prólogo de un tratado dirigido a Felipe y también de extractos de la controversia de Salamanca. Y para terminar esta segunda vida, en 1583, el texto de Migrod fue traducido al inglés con un nuevo título, The Spanish Colony, or Brief Chronicle of the Acts and Gestures of the Spaniards in the West. La traducción en este caso retoma toda la estrategia de credibilidad que era ya presente en Migrod, es decir, lo que daba fuerza a las casas en este contexto era la idea que era un texto escrito en español, por un español, traducido con fidelidad, y lo que era, en cierto sentido, un peso más fuerte que una crítica desde fuera. Era el uso de un texto español para denunciar España. Y la misma estrategia está en el título francés y en su traducción inglesa. Pero claramente, si la traducción inglesa se remite a la situación en los Países Bajos, se remite también implícitamente al miedo de la amenaza española sobre Inglaterra misma. Y no se puede separar de toda una producción panfletaria de los años 80 en Inglaterra que retoman el mismo vocabulario que la traducción de Migrod del texto de Las Casas para denunciar las cruelties and tyranny of the Spaniard en todas las partes del mundo, las Indias o los Países Bajos. Y la amenaza, evidentemente, de una invasión inglesa antes de la Invencible Armada, pero que era un tema recurrente en esta literatura panfletaria. Tercera vida, 1598, las imágenes y la edición, la traducción latina de Frankfurt. Como se sabe aquí, es un tema esencial que fue también estudiado por Gastón y Nicolás Wiatowski en un artículo en nuestro libro Cómo sucedieron estas cosas, representar masacres y genocidios. Porque en 1598 aparece por la primera vez una edición ilustrada de una traducción de Las Casas, 17 grabados, y que muestran las crueldades más espantosas descritas en el libro. Y en su estudio, Gastón y Nicolás muestran que hay 3 referencias iconográficas para estas imágenes. Hay una primera referencia que es lo que llaman la fórmula infernal, las referencias a todas las descripciones pictóricas o en grabados del infierno. Y se acuerdan que Las Casas utiliza la palabra el infierno de las Indias. Hay una segunda iconografía fundamental, que es la iconografía de los suplicios de los santos, San Lorenzo, San Sebastián y los inocentes, y una tercera que sería en esta segunda clase, la iconografía más fuerte, también la iconografía crística. Y a través de algunas posiciones de las víctimas se retoma el Cristo flagelado, el Cristo crucificado, el Cristo humillado, a toda una segunda serie de referencias iconográficas a la iconografía cristiana de los masacres, de los martirios y de la pasión de Cristo. Y la tercera es de retomar para esta situación de las Indias las representaciones utilizadas para las guerras de religión
en Francia y en Europa. Estas tres fórmulas funcionan en esta serie iconográfica. Ahora, se puede recordar que había una guerra de las imágenes en este tiempo y que en 1587 en Anvers, que en este momento era una reconquistada la ciudad por los católicos, había de Richard Verstegan la publicación de un teatro de las crueldades de los heréticos de nuestro tiempo, que era demostrar las crueldades, las violencias cometidas por los protestantes, contra los católicos en Inglaterra, en los Países Bajos y en Francia, y que era entre la ejecución de María Stuarda y los preparativos, la organización de la expedición de la Invencible Armada. Y de un cierto sentido, los grabados de Debris son como una respuesta a esta iconografía católica de Verstegan, pero con una grande diferencia. La grande diferencia es que en el caso de Verstegan había como católicos y protestantes en Europa. En el caso de utilizar la traducción latina de Las Casas, era de sustituir a los reformados, los indios, y en este caso de abrir a una figura del indio a la vez particular, los indios de las Indias occidentales, pero al mismo tiempo universal, como la figura de todas las víctimas ya masacradas o que podían ser matados por los españoles. En un cierto sentido, eran las violencias de los católicos y de los españoles contra una víctima única que a través de la figura del indio podía extenderse a todas las víctimas, ya víctimas o posibles. Esta serie de 17 grabados, inspirado, se parece, de una serie de acuarelas para una reedición francesa de Migrod, pero que nunca utilizó. La edición salió en 1582, pero no utilizó ninguna imagen. Y las acuarelas, que son como la matriz de esta serie iconográfica, no fueron utilizadas para su primer objetivo. Esta serie está conservada en la William Clements Library en el campus de Ann Arbor. Esta serie fue utilizada de dos maneras diferentes. La primera, se entraron los 17 grabados de Debris en las reediciones en alemán y en holandés del texto, porque en 1597, un año antes de la traducción latina, Debris había publicado una traducción al alemán de la brevísima relación, pero sin imágenes, sin ilustraciones. Pero después, las reediciones de ese Neue Welt, que eran las primeras palabras del título, acogieron las imágenes de Debris. Y, por otro lado, fueron introducidas en las reediciones holandesas, que se multiplican en los comienzos del siglo XVII. En Ámsterdam, Cornelis Claes publica en 1609 y 10 una nueva edición, y Van der Plasse publica en 1620, 21, 23, 24 reediciones de la traducción holandesa con las ilustraciones, que plantea un problema porque la mitad de las 62 ediciones entre 1578 y los comienzos 1770 de las ediciones de Las Casas son en holandés y holandesas, lo que significa una presencia por una lengua que no es una lengua de comunicación europea, una densidad de presencia de este libro en los
para las Provincias Unidas, absolutamente extraordinaria. Y la presencia de las imágenes en estas ediciones holandesas y también alemanas han definido, a partir de esta Europa del Norte, un elemento de la denuncia transformada en una serie de imágenes de los españoles. Pero la segunda forma de circulación fue una forma de circulación con fascículos que retomaban solamente las imágenes con un breve texto extraído de la traducción alemana del texto de las casas, y en 1599 empezó esta serie de imágenes sin textos, o casi sin textos. Tenemos hasta 1598 un texto sin imágenes, y a partir de 1598, el año siguiente, 1599, formas de publicaciones del texto de las casas, casi sin texto de las casas, solamente las líneas que permiten entender la imagen. Y he visto uno de estos fascículos en Pensilvania, y me parece que se debería buscar si y dónde existen, pero eran un objeto más frágil que las ediciones mismas, y podían desaparecer o podían se dividir, y cada imagen tener una vida particular. En 1620, en Ámsterdam, Jan Evert Kloppenburg decidió de juntar en el mismo libro los dos espejos, el miroir de la tiranía de español perpetré aux Indes occidentales, el texto de las casas traducido al francés, y, en una primera parte, le miroir de la cruelle et horrible tiranía espagnole perpetrée aux Pays-Bas por el tirano duque de Alba y otros generales del rey Felipe II. Y en este libro los dos miroirs, los dos espejos, aparecen uno después de otro, como en un juego de espejo, y las crueldades en los Países Bajos tienen su equivalente o su prefiguración en las crueldades y tiranías en las Indias. Hay una serie de correspondencias sistemáticas entre los dos libros que constituyen este libro. Este volumen, entre paréntesis, es una cuestión importante. Un libro no es necesariamente un texto, y la importancia de analizar los textos en su inmediato contexto libresco, con que otro texto están encuadernados, sea por una voluntad autorial o por la voluntad de un editor o por la voluntad de un lector. Es un elemento importante para la comprensión del sentido del texto. Y en este caso, en el libro, en un francés un poco curioso, el editor explica que es el mismo tipo de tiranía que los españoles han hecho en las Indias y en los Países Bajos, utilizando los mismos argumentos en ambos casos, considerando los indios y holandeses o flamencos como idólatros, deshonestos, heréticos, inobedientes, que no obedecían a su soberano legítimo. Hay toda una serie de paralelos en las palabras, tanto como en las imágenes. Ahora se puede decir que esta serie de imágenes ha contribuido fuertemente a la cristalización
de la leyenda negra, se debe estar prudente con la palabra leyenda negra, porque aparece solamente en los comienzos del siglo XX. El inventor de la leyenda negra es Julián Juderías, que había escrito en 1914 un pequeño libro, La leyenda negra y la verdad histórica, porque su objetivo era demostrar que esta leyenda negra era una leyenda que no correspondía a ninguna realidad. Y la idea era de oponer la verdad histórica en que no hay nada negro en la historia de España a la leyenda negra. Alors, que el concepto, la idea podía existir antes, por supuesto, pero la palabra, la expresión, es una expresión reciente. Primera precaución. La segunda, que debemos considerar que antes de las ilustraciones de Debris, había circulado otras imágenes de las crueldades y tiranías españolas en los 3 volúmenes de la Historia del Mundo Nuevo de Benzoni, publicados en Frankfurt por el mismo Théodore Debris, como la serie de las América, América Pars Cuarta, Quinta y Sexta, un libro publicado en español en Venecia en 1565, traducido al italiano en 1572, al latín en 78 y al francés en 79. Y cuando Debris se apoderó del texto, le ilustró. Entonces la leyenda negra se apoyaba tanto sobre las imágenes del Benzoni como después sobre los 17 grabados de la edición latina y después en los textos de las ediciones alemanas, en alemán y en holandés de las casas. La cuarta vida es una vida política en el siglo XVII y es una vida mediterránea y política. En primer lugar, las ediciones de Venecia, de las casas, publicado la primera en 1626 y después reeditado en 1630 y 43. Estas 3 ediciones tienen el mismo traductor, Giacomo Castellani, el mismo editor, impresor, Marco Ginami, la misma presentación, el texto con 2 columnas, una que es el texto en español en caracteres romanos y el otro que es la traducción al italiano, evidentemente, no evidentemente, pero en caracteres itálicos. Y el mismo contenido que es solamente la brevísima relación sin los extractos de las otras obras que acompañaban la brevísima relación en las traducciones francesas y inglesas. Alors, ¿por qué estas 3 ediciones, tal vez hay otras, no sé, de la brevísima relación en italiano y con el título Historia o brevísima relazione della destruzione degli Indii occidentali? El prefacio explica un poco la razón de la utilidad de esta historia. Y la primera razón es evidentemente la emoción que debe producir este texto. Cito, mi italiano es muy malo. La più tragica e la più terribile storia di che occhi umani nelle grandi scene del mondo fosse veduta giammai. E la commoverà per certo in chi non aveva il cuore più duro che di Massigno. El texto de la compasión para este destino trágico. Pero hay un otro motivo, que es más político, cito, «Vedranno i sommi pontifici, sotto il pretesto delle giuste concessioni da loro predecessori fatte al re di Castiglia, che procurassero la conversione degli indiani alla sede di Cristo, siano stati precipitati migliaia e milioni di anime nel baratro dell'infierno». Es la acusación contra los papas que han dado
está transmitido esta potestad aquí solamente al rey de Castilla, bajo la condición de la evangelización, que no fue realizada por el sistema de la encomienda, y finalmente son los papas los responsables indirectos de este barato del infierno que ha devorado millones de indios. Se ve que la traducción de las casas en italiano en los años 20 y 30 del siglo XVII se transforma en un instrumento polémico de la República Veneciana contra contra Roma, contra el Papa. Y es la razón por la cual hay solamente la brevísima relación, porque para acentuar esto fueron traducidos por los mismos, publicado por Marco Ginami también, il supplice schiavo indiano, que es la traducción del tratado sobre la materia de los indios que se han hecho en ellas indias esclavos. Ya he visto por lo menos 3 ediciones, 1636, 40 y 57. Y también, tercero texto de las casas, La conquista de la India Occidentali, 1644-45, y que es la traducción del resumen de la controversia con Sepúlveda. Hay un corpus, las casas, veneciano en el siglo XVII, que se puede utilizar tanto contra el soberano, el Papa y Roma, y como se saben, desde 1606, Venecia está en conflicto contra el Papa, después del interdicto de 1606, y también contra España, en un contexto de tensiones militares, políticas, diplomáticas entre la República de Venecia y el virrey de Nápoles entre 1617 y 1622. Estas dos herencias pueden explicar esta multiplicación de las traducciones, y he visto un volumen en que los 3 textos lascasianos estaban juntos. Se queda un otro argumento, que es porque la primera vez que hay el texto original y el texto traducido, que existe para otro texto italiano, por ejemplo, las ediciones de Castiglione en el siglo XVI. Tal vez para el control de la traducción, para un uso inesperado que sería para los que quieren aprender el castellano, de tener esta forma bilingüe de ediciones. Hay mucho más que decir a propósito de esta ola de traducciones italianas de los años 20 y hasta 40, pero muy interesante de ver es la densidad de la presencia de las casas. La segunda vida política y mediterránea se encuentra en Barcelona en 1646, porque un editor, Antonio La Cavalleria, había juntado bajo el título Las obras del obispo Don Fray Las Casas o Casaos, 5 de los tratados de 1552, la brevísima relación, las 30 proposiciones, la disputa con Sepúlveda, el tratado sobre la materia de los indios que se han hecho esclavos y los remedios de 1542. De hecho, solamente el 8º remedio que había entrado en este corpus de las casas desde la traducción de Jacques Migrod. Interesante las modificaciones de los títulos de 3 de los tratados en la portada de la colección. Brevísima relación de la destrucción de las Indias occidentales por los castellanos. Un tratado que escribió por mandado del Consejo Real de las Indias sobre la materia de los indios que se han hecho esclavos por los castellanos. Y en el texto sobre las 30 proposiciones, que era el título que los reyes de Castilla y León tienen al orbe que comúnmente llaman occidentales indias,
supresión de León, los reyes de Castilla. Entonces se ve que es el contexto de la rebelión de Cataluña contra Felipe IV y contra Olivares, que empezó con la rebelión de los segadors en junio de 1640 y que condujo a Pau Claris, a la Junta de Brazos de la Generalitat, de decidir proclamar en enero de 41 la República Catalana y la protección de Luis XIII, vuelto como el conde de Barcelona. Y entonces sería un tema interesante de ver cuándo castellano se separa de español, porque Covarrubias, tesoro de la lengua castellana o española, y aquí la idea que solamente los castellanos deben aceptar y padecer la responsabilidad de lo que fue hecho en las Indias, como si los otros pueblos de la península no eran culpables. Y de ahí está la indicación de por los castellanos dos veces sobre la portada. Y la publicación en 1646, con una aprobación y licencia del vicario, de un fraile dominico de la ciudad, se ubica dentro de la guerra de sitios que ha comenzado casi en los comienzos de los años 40, entre los catalanes y su aliado francés, y por otro lado los ejércitos castellanos entrados en Cataluña. En esta perspectiva, de nuevo, la figura del indio mutilado, flagelado, víctima, puede ser como la figura de anticipación de lo que podría suceder, acontecer, si va a vencer el enemigo castellano. La quinta vida sería dentro del contexto de la Guerra Civil Inglesa. En 1656 he publicado en Londres una nueva traducción de la brevísima relación, tema de ayer, retraducción. Había ya una traducción, The Spanish Colony, que era la traducción de Migrod, pero en 1656 hay una traducción de John Phillips, el sobrino de Milton, y que 20 años después va a traducir de nuevo el Quijote. Ha traducido Las Casas y el Quijote, John Phillips. Nuevo título, The Tears of the Indian, las lágrimas de los indios, que tal vez es un reuso de un título de un libro de 1642, The Tears of Ireland, que era un libro sobre los protestantes irlandeses matados por la Popish faction de los católicos en Irlanda. En este libro, como lo anotan en su artículo Gastón y Nicolás, había como un hors-texte que retoma de una manera un poco simplificada 4 de los grabados de Debris en la traducción latina. Y las imágenes tienen como título Tears of the Indians or Inquisition for Blood, being a relation of the Spanish massacre in those parts. Evidentemente, en Phillips, en la traducción de Phillips, las lágrimas de los indios son lágrimas bíblicas, y el texto se abre con una cita de Jeremías 9:11 que se aplica a la situación de las lágrimas, de la fontana de lágrimas que debe producir el martirio de tanta sangre inocente. Y el texto tiene también por la primera vez sobre la portada una indicación de las dimensiones de los masacres, an historical and true account of the cruel massacres and slaughters of above 20 million
of innocent people. La cifra de 20 millones va a fijarse durante un cierto tiempo y aparece aquí sobre la portada. Misma estrategia de acreditación del texto, haciendo hincapié en la idea que el texto es written in Spanish by Casaus and eyewitness. ¿No? El testimonio directo de un testigo presente y el hecho de que este testigo es un español que denuncia las crueldades españolas y debe estar acreditado por la verdad de su testimonio por esta razón misma. Tres razones por esta edición. La primera es alabar a Cromwell. Cromwell identificado como un nuevo Joshua, como un nuevo David, que va a extirpar la idolatría del mundo. Y en este caso, evidentemente, la idolatría no era la idolatría supuestamente de los indios, sino de los españoles, de los católicos. Es el primer objetivo y la figura de Cromwell aparece como el redentor de los indios y de sus almas inocentes que fueron privadas de la salvación por los masacres, como los primeros cristianos fueron matados por los emperadores de Roma. La segunda dimensión es que, un poco como en el caso de Migrod, la idea que los ingleses deben abandonar los conflictos entre ellos para unirse en una causa justa, legítima, cristiana, que es la lucha contra el enemigo español. Deben considerar that you are now not to fight against your countrymen, but against your old and constant enemies, the Spaniards. Es una manera de abogar para el fin de la guerra civil y para esta unión de todos los ingleses contra este enemigo, cuyo primer objetivo es la conquista de esta tierra, Inglaterra, y la puesta en servidumbre del pueblo de esta nación. Es el segundo objetivo. El tercero es afirmar el derecho de Inglaterra sobre el Nuevo Mundo, recordando las navegaciones de Sebastián Cabot, el descubrimiento inglés, que no fue aprovechado por los reyes de Inglaterra, the poor spirit de los reyes de Inglaterra, que no han dado ninguna importancia a esta primera presencia de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Y lo que defiende Phillips es que el nuevo Joshua o el nuevo David, el redentor de los indios matados, podría también estar empezando una conquista de estas Golden Region y debilitar así el enemigo español. Y hay una fórmula en que dice que sí, los ingleses van a conquistar los tesoros de las Indias, van a privar el soberano español de su fuerza y que él va rápidamente retirarse en su concha como el caracol lo hace de sus cuernas cuando está amenazado. Should we chase him from the Indian treasures, he would soon retire to his shell like a snail tapped upon the horns. And finally, se entiende cómo esta traducción y esta publicación en 1556 es un texto donde no se pueden separar los intereses políticos de Inglaterra y la misión divina, sagrada, otorgada al Lord Protector
para la venganza de los indios y la protección de su pueblo bajo la condición que se unen los ingleses. Sexta vida, finales del 17, la más curiosa, cuando el texto de Las Casas se transforma en un relato de viaje. En 1697, en París, hay una edición, nueva traducción por Morvan de Bellegarde, que era también el autor de un manual de civilité, y publicado por Pralart en París. Título: La découverte des Indes occidentales par les Espagnols. No más tiranía, crueldades, lágrimas en el título. Y el frontispicio muestra un encuentro muy apacible entre Cortés y Moctezuma, que intercambian presentes. Y el título, the running title, el título de cada página es siempre Viajes de los españoles en las Indias, como si el libro podía entrar en el repertorio de los relatos de viajes que describen las riquezas del Nuevo Mundo. Y el traductor dice, ustedes van a ver la descripción del más hermoso, rico, fértil, feliz país del mundo, donde Dios ha juntado todas las cosas necesarias para los placeres de la vida y donde ha Dios instalado la plata, el oro, las perlas, las esmeraldas y una infinidad de otras riquezas muy preciosas, y le has dado a pueblos que no se preocupan mucho de estos y que los europeos van a buscar confrontando tantos peligros. Entonces, el libro está dedicado al conde de Tolosa, que es uno de los bastardos legitimados de Luis XIV, con la idea que la descripción de las maravillas americanas tal vez le van a incitar a estar el admiral de los ejércitos navales del rey. Hay una dificultad con esta nueva ubicación del texto dentro del repertorio de los relatos de viaje. El contenido del texto mismo, es decir, las crueldades de la descripción de las casas. Entonces, se debe retocar un poco el texto. Y dice el prólogo: hemos suavizado en algunos momentos las cosas que parecían demasiadas crueles y que podían ocasionar pena a las personas delicadas. Y finalmente, no he estudiado cómo habían suavizado, adouci el texto, pero sería un objeto muy interesante, porque para nosotros se debe suprimir cada línea del texto para suavizar. Sin embargo, es ambiguo, porque al mismo tiempo está publicado como tradicionalmente, extractos del octavo remedio, de las 30 proposiciones y de la disputa con Sepúlveda. Entonces hay una ambigüedad en este estatuto de la traducción, relato de viaje, pero que no borra totalmente, ni en él, a pesar de la suavización de algunos pasajes, que no borra lo que era el texto. Es decir, como dice el prólogo también, es difícil de creer en todas las crueldades que los españoles han ejercido en el Nuevo Mundo, pero fueron relatados por los españoles mismos, por testigos que se pueden creer, entre ellos Las Casas, que muchas veces se quejó en el Consejo de las Indias para que fuesen acabadas las persecuciones que destruían las Indias y que no permitía que el Evangelio sea predicado en el Nuevo Mundo.
Este texto, con su nuevo estatus, ha tenido éxito porque el año siguiente, 98, hay una edición pirata en francés en Ámsterdam, idéntica, relation des voyages et des découvertes que les Espagnols ont fait dans les Indes occidentales. Sin embargo, el editor holandés, que es un librero, Jean-Louis Delorme, está un poco sorprendido por la publicación de este libro en Francia en 97, porque dice que en este país, Francia, se han perseguido desde tanto tiempo a los protestantes y observa que finalmente los argumentos de Sepúlveda fueron los argumentos para perseguir a los protestantes y que los argumentos de las Casas fueron los argumentos de los protestantes para rechazar este espíritu de persecución, el espíritu de la persecución. A pesar de esta observación sobre lo curioso de esta publicación, sin embargo, Delorme ubica el texto dentro del repertorio de los relatos de viajes. Y la prueba es que en el libro hay, con una paginación y un sistema de signaturas continuo, un otro texto. ¿Y qué es este otro texto? Es Relation curieuse des voyages du sieur de Montauban, capitaine des flibustiers en Guinée. Un corsario sobre navegando cerca de la costa de Guinea, y que es realmente un relato de viaje. Y los dos textos parecen poder circular en el mismo libro, juntos, como dos expresiones de los relatos de viajes. Efectivamente, es un solo libro, y de ahí este estatus particular, ambiguo, ambivalente de la traducción de las Casas. En 99, en Londres, hay una traducción al inglés del libro de 97, Francia, 98, Ámsterdam, y que refuerza esta idea, porque aquí se publica la traducción con un otro texto que es L'art de voyager utilement, una guía para viajar de una manera cómoda. Y al mismo tiempo, en la portada se muestra la dimensión de la matanza y con un nuevo número, la traducción, A relation of the first discoveries made by the Spaniards in America with an account of their unparalleled cruelties on the Indians and the destruction of above 40 millions of people. 40 millones, no los 20 de anterior, los 40 millones. Detrás de la traducción inglesa hay algo más, que es la voluntad de quitar al texto de las Casas cualquier dimensión católica que sea. Es decir, que la ubicación es dentro de una perspectiva en la cual las Casas se convierte en un precursor de la Glorious Revolution de los años 80. Y el texto dice, el lector puede ser un poco sorprendido de escuchar a un prelado español declamar contra la persecución, defender con tanta libertad la libertad de conciencia en un país que estaba sometido a la Inquisición y afirmar el derecho natural de la humanidad a la libertad y a la propiedad, y finalmente condenar la usurpación y la tiranía. Alors, por supuesto, las Casas no debería reconocer el poder de la autoridad pontifical, pero, sin embargo, escribió con tanta honestidad, sinceridad y caridad que
podía entrar en una religión mejor que la religión en la cual tuve la desgracia de estar alumno. Entonces, la idea que finalmente el texto de las casas es un texto en que presenté el lenguaje auténtico de la razón y del good sense, el common sense, que es un texto que lucha contra los prejuicios del fanatismo y de la superstición. Se ve que las casas es como el precursor de una filosofía de la libertad de conciencia, del derecho natural a la propiedad y del lenguaje de la razón. Y en este caso, evidentemente, las casas podía ser más protestante que católico. Y de hecho, dice el texto, era más inglés que español. Los principios del obispo de Chiapas en relación con la propiedad, con la libertad, tanto civil como religiosas, son más en conformidad con el genio y la constitución de esta isla, Inglaterra, que con el humor presente de esta parte del continente que está cercana de la isla. Entonces, es una operación para hacer de las casas el precursor de las ideas de Locke, de la idea de la Glorious Revolution y de una filosofía religiosa de la tolerancia y de la lucha contra la superstición. Se ve que en la condición ambigua de este texto, literatura de viaje, se insinúan también elementos en relación con la temática tradicional de las casas. Última última metamorfosis, las primeras reediciones en español del texto, si no se considera la edición de Barcelona de 1646. Desde 1552 no hay ninguna reedición en la lengua castellana. Y a partir de 1810 hay una serie densa de reediciones. 1813 Bogotá, 1820 Cádiz, 1821 Londres, Filadelfia, Puebla, 1822 México, Guadalajara. Y muchas veces las ediciones, como en la portada, indican en Sevilla 1552 y después indican las ediciones previas, Londres, Filadelfia, Puebla, México, para llegar a la edición presente. Como si había a la vez la idea que había una vuelta a un texto original, Sevilla 1552, aparece en las portadas, y al mismo tiempo que había como una cronogeografía, lo que hacía ayer, pero aquí son los textos mismos que lo hacen sobre la portada, acumulando las referencias a las ediciones previas, como si finalmente era la prueba de la influencia, de la difusión, de la irradiación del texto de las casas. La edición de Guadalajara, pero son todas idénticas, la edición de Guadalajara de 1822 que he utilizado, tiene un prólogo del doctor Don Servando Teresa Mier, que en 1813 había sido el autor de una historia de la Revolución de Nueva España. Y en este texto, Las Casas aparece como el profeta de las revoluciones americanas. Hay un discurso preliminario antes de la breve relación, dirigido a los pueblos de América. Y escribe Mier: americanos, la estatua de este santo falta entre nosotros. Si sois libres, como yo no lo dudo, la primera estatua debe erigirse al primero y más antiguo defensor de la libertad en América. Alrededor de ella, formad vuestros pactos y entonad a la libertad vuestros cánticos. Ningún incienso puede ser lo más grato. Yo le pondría esta semejante inscripción: para
si amas la virtud, pasajero, esta es su imagen, venera a Casas que fue de nuestros indios el padre. Y aquí se abre la estrategia de estas nuevas ediciones, que es una estrategia en la cual los criollos se vueltan los nuevos indios, amenazados por la guerra a muerte, como dice Miller, que lo impuesta por la metrópolis y por los generales españoles, y como una repetición de lo que había sucedido en el siglo XVI. Han repetido y están repitiendo las escenas trágicas de la conquista. Entonces, conquista y guerra de independencia son puestos como en relación una con otra. Y la dificultad era evidentemente de separar radicalmente estos criollos que podían transformarse en las víctimas, como fueron los indios del soberano español, y los conquistadores, de los cuales estos criollos son los descendientes. Y es la dificultad que vamos a encontrar en el último texto que voy a comentar. En el caso de Miller, plantea esta dificultad únicamente con esta comparación entre las crueldades de los ejércitos españoles en las guerras de independencia y la conquista. Y concluye que van a vencer las independencias porque tal vez va a tener verdad la profecía de las Casas. Quizá, dice, haya llegado ya el cumplimiento de la profecía de Casas sobre el término del imperio de los españoles en las Indias. El último libro que quería considerar en esta historia es en 1822, en París, la primera publicación de las obras u œuvres, porque hay una edición en francés, una edición un poco diferente en español, de las Casas, editada por Juan Antonio Llorente, el autor en 1817-18 de una historia crítica de la Inquisición española, y en francés, Histoire critique de la Inquisición española. En este volumen de las obras del venerable obispo de Chiapas, don Bartolomé de las Casas, defensor de la libertad de los americanos, sobre la portada, hay una vida de las Casas, la edición de 5 tratados, dentro de ellos la brevísima relación, la edición de manuscritos inéditos que se encontraban en la Biblioteca Royal en París, y la publicación de cartas y memorias a propósito de la posición controvertida de las Casas en relación con los esclavos africanos mandados en las Indias. Voy a acabar con esto. En su prefacio, Llorente retoma con más precisión la argumentación que establece los criollos como los indígenas. Reconoce evidentemente que la ética necesitaría una vuelta al orden antiguo, que sería necesario de hacer a los que han padecido tanto una reparación de lo que han sufrido. Pero al mismo tiempo le parece imposible en las circunstancias de la destrucción de las Indias. Y finalmente, como es imposible de restablecer las cosas como eran antes de la usurpación, de la conquista, concluye Llorente, hoy es sin consecuencia que los que las Casas calificaban de tiranos fuesen europeos, porque sus descendientes han adquirido el título legítimo que don Barthélemy proclamaba
en favor de los indígenas. Y en el texto hay toda una comparación con Europa, en la cual los pueblos francos o ingleses o alemanes no eran los primeros pueblos que habían ocupado el territorio. Es una dificultad que debe resolver Llorente y todos los que utilizan las casas para la defensa de la causa de los criollos, que suponía una ruptura absoluta con los conquistadores y que suponía también la imposibilidad de la restitución de los derechos legítimos de los indios. Segunda dificultad era la acusación que circulaba en el siglo XVIII de ver las casas como el que había establecido el comercio de los esclavos, la trata de los negros desde África hasta la América. Todo empezó con un texto de 1517 de las casas, el Memorial de Remedios para las Indias, un texto muy temprano, la primera vez que había vuelto en España para convencer el emperador, Maximiliano en este caso. Y en este texto, para aliviar, para hacer menos cruel la condición de los indios explotados por el trabajo forzado, evocaba las casas en una perspectiva de una colonización campesina y misionaria, era ya la idea, y para sustituir a las encomiendas la idea del trabajo de 20 esclavos negros en los campos de esta comunidad campesina. Por supuesto, confesó las casas después la culpa suya de haber imaginado esto. Y decía en la historia de las Indias que tenía arrepentimiento de esta idea y que el juicio de Dios sería severo en contra de él por esta razón. Pero este texto de la historia de las Indias, como ustedes saben, nunca fue publicado antes de finales del siglo XIX. Y los cronistas, particularmente Herrera, habían encontrado el memorial de 1517, y es a partir de Herrera y de los que copiaba a Herrera que se instaló la leyenda negra de las casas, retomada por algunos escritores de la Ilustración, por ejemplo, Depew o Robertson, que acusaron las casas de haber establecido, de estar en el origen del comercio de esclavos entre África y América. No era el caso de Renal, porque en cuanto al tema de erigir la primera estatua en la América liberada para las casas, es en Renal que se encuentra en un pasaje de la Histoire des Deux Indes. Lo he encontrado en una edición de 1781, pero es posible que Renal lo había escrito antes en ediciones previas. Y Renal explica cómo más tarde Miller, no sé si Miller conocía el texto de Renal, que la primera estatua que la América que había recuperado la justicia y la libertad debería erigir será una estatua para las casas, y decía, te podrían ver interponerte entre el americano y el español y presentar para salvar el primero tu pecho al puñal del otro. Y se debería leer en el monumento, en un siglo de ferocidad, las casas que tú ves, fue un hombre generoso, un hombre bienfaisant. Y con Gastón hemos imaginado una investigación que será muy interesante de ver no solamente estas estatuas de papel,
en el caso de Renal o en el caso de Miller, sino también las estatuas que fueron erigidas en los países de América para las casas. Y tenemos ya una primera lista, Gastón puede comentar esto, hay un monumento en Buenos Aires que fue erigido en 1936. Pero hay también en Sevilla, por supuesto, uno muy interesante en Santo Domingo, frente al Museo del Hombre Domenico, que muestra las casas, el cacique indio taino que había conducido una rebelión contra los españoles, Enriquillo, y también un esclavo negro. Y hay también en México una estatua, en Cuba, en Cienfuegos, en Trinidad. Sería una investigación a la manera de Maurice Agulon sobre las estatuas de Marianne, como efigie de la República Francesa, sobre las estatuas de las casas y la realización de la imaginación de Renal y de Miller. Pero para concluir sobre este tema, la edición de Llorente intenta disculpar las casas de la acusación y lo hace apoyándose sobre el discurso del abbé Grégoire en mayo de 1800 en el Institut National Apologie de las Casas. Y l'abbé Grégoire mostraba que el comercio de los esclavos negros entre África y Europa empezó con los portugueses 30 años antes del nacimiento de las casas, que el comercio de esclavos negros en América fue antes de 14 años y quizá 19 años de la presencia de las casas y de su proyecto de hacer esto. Hay toda una defensa a partir de la cronología y demostrar que las casas no inventó esto y que era una culpa, un pecado de pensar esto, pero al mismo tiempo que era vinculado también a la presencia de esclavos domésticos en muchas casas, en las ciudades de España, Portugal, en el tiempo. Y utiliza también Llorente la idea que era a partir de una lectura desviada de Herrera que se podía hacer esto. Finalmente, puedo acabar con Llorente porque este libro de las obras des œuvres de las casas francesas y españolas es como un texto que marca una transición, porque por un lado es una defensa vibrante de la causa de los criollos, es un esfuerzo contra algunos de los escritores de la Ilustración de las casas, contra los que lo han estigmatizado de una manera errónea. Y finalmente es una obra sabia, crítica, que publica documentos, que establece una vida de las casas y que en un cierto sentido es el primer libro de los estudios lascasianos. Y empieza con este libro una nueva edad de interpretaciones o de uso de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo nos queda. No, nada. Ah.